Hola Géminis, ¿cómo andan mis gemelos inquietos, los alegres del zodíaco? Besito que siempre te envío, mi amor, con mucho cariño. Y vamos con este horóscopo especial. Vamos a estar hablando de destino sagrado. Desde aquí que tú estés visualizando este video hasta fin de este año 2023. ¿Qué va a estar ocurriendo en tu vida? ¿Qué debes tener en cuenta por destino sagrado? Los eventos más importantes. Hoy es día 20 de octubre. Siempre te doy la fecha para que sepas ahí enmarcado dónde estamos. Pero no importa, en el momento en que tú llegues a visualizar este video, bueno, pues de ahí en adelante, hasta fin de este año 2023, es el tiempo enmarcado de la lectura. Recuerda, Géminis, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para este fin de año 2023 y tu destino sagrado. Te da la bienvenida el bello Lucy. Hola Géminis, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu precioso delfincito Lucy. Bueno, pues Géminis, vamos con la energía. Fundamentalmente, ¿dónde vas a estar concentrando tu energía ya en esta recta final de este año 2023? Yo espero que estés muy bien, Géminis. Te mando mucho cariño, mi amor. Bueno, vamos por aquí. Ajá, perfecto. Y vamos a ver tu energía central para estos meses ya que restan de este año. Bueno, esto ha salido también para otros signos. Fíjate, puede ser que te coincida con tu ascendente, tu luna o tu Venus, el sentimentalismo. Mira, la parte sentimental va a estar bien enmarcada en tu energía en este fin de año ya, el tiempo que resta de este año 2023. Pero cuando nosotros nos ponemos sentimentales, ¿verdad? Nosotros estamos apagando un poco la razón ahí, nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por ese amor quizás de pareja, puede ser también con los hijos, con la familia. Entonces, bueno, pues ahí se nubla un poco la razón y no podemos pensar con claridad, tomar alguna decisión o cerrar un ciclo o aceptar una persona nueva en nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos ahí todos llevándonos por las emociones. Esto va a estar bien centrado, bien ahí importante en tu vida. En esta recta final ya de este año 2023, y yo siento sobre todo con esta carta que el área amorosa, ¿verdad?, sentimental de tu vida va a estar bien marcada para este fin 2023. Bueno, todo emocional, Géminis que es mental. Fíjate que los geminianos es un signo de aire, es un signo de mente, ¿verdad? Te rige el planeta Mercurio, que es el planeta de la mente y de la comunicación, pero sin embargo estás dándole riendas sueltas ahí a las emociones y a los sentimientos en este fin de este año 2023. Bueno, vamos con el tarot, vamos a ver de qué se trata esto, qué debes tener en cuenta, qué eventos se pueden presentar en este fin ya de año. Vamos allá. Tienes aquí la carta del carro, tienes la rueda de la fortuna, qué maravilla. Fíjate que estamos hablando de destino y la rueda de la fortuna es cambios por destino sagrado. Tienes también aquí el 9 de copas y tienes la carta de la templanza. Fíjate que tienes 3 arcanos mayores, 4 arcanos mayores, la carta del juicio final en el fondo del mazo. Bueno, vamos a comenzar. Viajes, movimiento físico, traslado. Algunos geminianos van a estar haciendo esto, llevando a cabo un traslado físico, un movimiento en este fin de este año 2023. Puede ser que algunos geminianos estén planificando mudarse, puede ser también emigrar, o puede ser preparando incluso condiciones, ¿verdad?, para hacer este traslado. Quizás algunos también estén planificando hacer un viaje, puede ser de vacaciones o puede ser para ver alguna familia que vive lejos. La carta del carro representa el signo de Cáncer. Cáncer es el signo de la familia, así que puede ahí estarse dando un viaje, un proyecto de viaje, y por supuesto te va a traer éxito, te va a traer mucha bendición, porque el carro habla de esto, ¿verdad? De que las cosas salen bien. Al final las cosas salen bien como nosotros lo estábamos esperando. Géminis, puede ser que algunos de ustedes también quieran cambiar de trabajo, pero lo vas a lograr, lo que el trabajo nuevo para el que te vayas
a comenzar a trabajar, valga la redundancia, te quede un poquito más lejos de tu casa que el que tenías anteriormente. Y algunos geminianos puede ser también que estén consiguiendo un empleo, pero no te va a quedar tan cerquita de la casa, lo que va a ser un trabajo muy bien remunerado, ¿verdad? Va a pagarte muy bien, es decir, que tu economía prospera y avanza. Mira, tienes aquí la rueda de la fortuna. Hay cambios importantes que van a estar ocurriendo en la vida de Géminis en estos últimos meses de este año. Y son cambios por destino. Géminis, yo siento que vas a estar los solteros conociendo una persona que está escrita en tu línea de vida, que era destino sagrado que tú conocieras a esta persona. Y puede ser que comiences incluso una nueva relación amorosa. Yo tengo aspectado aquí un 9 de copas, que me habla de precisamente de esto, del romance, de tener intimidad, de conocer una persona totalmente nueva, que te haga una proposición, vamos a comenzar una relación y esta persona llega a tu vida por destino sagrado. También yo siento que los geminianos que están en conexiones de almas, puede ser almas gemelas, llamas gemelas, se estén produciendo algunos cambios de energía y puede ser que la etapa a la que tú has estado viviendo finalice definitivamente. Por ejemplo, si tú has estado viviendo la batalla de egos o el distanciamiento, ese contacto cero, quizás algunos de ustedes, pues esto finaliza y comienza la energía a evolucionar y a moverse por destino también. Mira, 9 de copas, en estos últimos meses del año hay una muy bonita energía de romance, de amor para los geminianos que están solteros, puede ser que estés comenzando una nueva relación. Los geminianos que están en pareja también vas a estar viviendo romance, intimidad, pasión con tu pareja. Y yo veo aquí muy dulce la parte amorosa. Por eso es que Géminis anda tan sentimental, ¿verdad? Porque tu área amorosa va a estar muy potenciada en estos últimos meses del año. Quizás algunos geminianos me digan, Tati, ya yo tengo 70 años o ya yo tengo no sé qué edad, ya yo no estoy para esto. Cariño, el amor no tiene edad. Y el amor toca tu puerta con la edad que sea, ¿eh? Así que no te cierres. Si hay algún geminiano que está en esta energía, no, ya yo no estoy para eso, no te cierres porque el amor toca a tu puerta y es por destino, ¿eh? Por destino. La templanza, mira, yo te digo a estar este último tiempo de este año con mucho equilibrio, Géminis. Y me gusta mucho porque yo te decía que Géminis es un signo muy mental, muy lógico, ¿verdad? Muy mental, muy lógico. Por ese planeta Mercurio y ese elemento aire que te rigen a ti. Pero sin embargo, tú vas a estar haciendo un equilibrio también con tus emociones. Fíjate, tampoco es que riendas sueltas a las emociones. Claro que no. Un equilibrio perfecto. La templanza también te dice que cosas que tú has estado esperando a lo largo de este año 2023 definitivamente llegan culminando este año. Es decir, hay cosas que tú has estado esperando pero no las vas a recibir para el año que viene. No, pertenecen a este año, llegó el momento y las vas a estar recibiendo. Puede ser una noticia, un documento, una comunicación, un viaje, un trabajo nuevo, un negocio, abrir un negocio nuevo o lograr ganancias muy buenas, positivas con el que ya tú tienes. Pero yo siento aquí mucha calma, mucha paz, te dice la templanza, y recibiendo, Géminis, lo que has estado esperando por algún tiempo y viene por destino, fíjate. La carta del juicio. Bueno, comienzas el año 2024 y terminas este 2023. Yo te diría un renacer de tu alma. Ahora, ojito, hay algunos Géminis que van a estar lidiando con expareja y puede ser también con esa llamita gemela o esa almita gemela, ¿eh? No lo vamos a descartar, que también puede ser una expareja, lo que con otras especificidades, por así decir, otras características, pero también son expareja, ¿verdad? Entonces, puede ser que estés retornando a alguien de tu pasado, ya finalizando el año y así comiences el año 2024
con alguien de tu pasado dándote vueltas. Pero de todas maneras, lo más importante que trae el juicio final es renacer de tu alma. Vas a estar comenzando el año 2024 en total plenitud, te vas a sentir muy bien, tu alma renaciendo con nuevos proyectos. Es decir, el año 2024 lo vas a comenzar también con justicia divina sobre tu vida, recibiendo lo que tú realmente mereces. Y si hay algún geminiano que tenga alguna deuda importante, deuda económica, de dinerito, con alguna persona, o alguien contigo, esto se comienza a trabajar, ¿verdad? Y prácticamente lo vas a tener o liquidado o bien avanzado, finalizando este año 2023. Me gusta mucho tu lectura, Géminis. Vamos con el oráculo, a ver qué más debes tener presente. Tienes por aquí sobrevalorar, fíjate, y es elemento agua, ¿verdad? Sobrevalorar. No sobrevalores nada. No, ni te hagas juicios precipitados de nada. Déjate fluir, elemento agua, ¿verdad? Déjate fluir, deja que las cosas fluyan, deja que las aguas tomen su nivel y que todo, bueno, pues avance, ¿verdad? De acuerdo a su mismo ritmo, por así decir. No fuerces nada. Recuerda que la templanza te dice todo en su justo equilibrio y todo en su justo momento. Vamos a ver, déjate fluir, es lo que te dice, no sobrevalores nada. Déjate fluir, deja que las cosas ocurran. No fuerces absolutamente nada. Vamos a ver finalmente qué te dice el oráculo del café. Cerrar y abrir. Tú tienes la llave. Aquí ha salido la llave. Es decir, tú tienes la llave. Tú vas a poder cerrar este año de acuerdo a tu trabajo, a tus decisiones, como tú entiendas. La llave la tienes tú. Y vas a poder abrir el año 2024 con tu misma llave, con tus buenas decisiones. Así que pilas, ¿verdad? Mucho equilibrio, mucha templanza, porque tú tienes la llave de que todo esto ocurra y ocurra de la mejor forma y de la mejor manera en bendición para ti. Besitos, Géminis. Déjame en comentarios qué te ha parecido, me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre, mi amor, junto con el bello Lucy, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Géminis. Muchas bendiciones, mi amor. Namaste. Bye, bye.